¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía. Queridos amigos de Confi, sed bienvenidos todos. Todos los temas que intentamos tratar en nuestra presencia, pues pensamos que lo hacemos porque son hermosos. Pero hoy, el tema de hoy es especialmente hermoso. Queremos que sea el perfume de la palabra la que envuelva esta mesa de estudio, hipotética mesa de estudio. La palabra, como bien sabéis, es el hágase en los mundos del tiempo y también del espacio, es decir, todo está creado por la palabra, por el perfume de la palabra. Un perfume que hace reverberar, pues digamos que reverberar los éteres del nada y dándoles forma conforme a su vibración. Asimismo nos ocurre a nosotros cuando nos dejamos llevar por una fragancia, por lo hermoso de la palabra, por su vibración. Diríase que todo en la naturaleza es un simbolismo. Un simbolismo nos invita a valorar la importancia de las palabras, lógicamente la vibración que expresan y su repercusión en los éteres y en el ánimo de cuantos las escuchan y también, lógicamente, de quienes las pronuncian. De ahí que seamos conscientes de que nuestras palabras, de que el perfume de nuestras palabras surja siempre, intentémoslo así, y que sea expresado de forma creadora. ¿Y cómo se puede crear con la palabra? Ciertamente estamos convencidos de que desde luego es desde el corazón. En los mundos de la densidad damos cuerpo, como decía, a través de la palabra, a través de vibraciones que agitan la densidad de la materia y que reproducen exactamente lo mismo, la misma intención con las que han sido pronunciadas. Ahí precisamente radica el misterio, el perfume de la palabra, en su vibración. De suerte que, y bien sabéis, que a veces palabras parlanchinas producen resultados parlanchines y otras veces las palabras sabias, amorosas y prudentes crean amor, crean vibración, que dan un bienestar en el ambiente, siempre, siempre, siempre creadoras de hermosura. La palabra es una varita mágica con la que agitamos la naturaleza y su intención, y es la fuerza con la que nos permite abrir las ventanas del alma. Nuestra alma se expresa a través del lenguaje del sentimiento. Y el sentimiento, lógicamente, si uno fuera poeta, el sentimiento pone palabras en bocas del poeta. La palabra, tal y como lo es una mirada o un roce, a veces una palabra es como un entendimiento entre las personas sutiles. Y desde luego es una llave mágica en todo cuanto ocupa un espacio en nuestra pequeña vida, porque a través de ellas nos expresamos, nos entendemos y entendemos. Pero también en una clave mágica, en un lenguaje, en un constante diálogo con nosotros mismos, puesto que en ese diálogo utilizamos palabras que brotan de nuestro pensamiento. Pero observemos que en ese diálogo, aparte, las palabras brotan del corazón, brotan perfumadas, son su aliento. Y estamos seguros, y concluyo aquí, amigos,
Y esas son las palabras que realmente sembramos en el sendero de la vida. Convencido de ello. ¿Es así, amigos? Qué bonito, Juan. La verdad es que ha sido una poesía, un perfume de palabras. Gracias. Es que la importancia de la palabra es increíble, porque una palabra puede crear o puede destruir, puede sanar o puede dañar, puede dar confianza o quitártela. Entonces, si fuéramos conscientes de todo lo que sale de nuestra boca, ¿no? Si fuéramos conscientes, pues podríamos hacer un mundo mejor. Pero muchas veces no lo somos porque depende de un montón de factores el saber hablar bonito o no, y el tener ganas de hacerlo también. Es que no es fácil, no es fácil. Y luego yo creo que cuando ya hablas solo desde la propia verdad, desde el corazón, como si en el corazón estuviese la boca, ¿no? Ahí es desnudarte totalmente, ¿no? Y eso ya es un lenguaje que en otras frecuencias ya ni se utiliza, porque cuando eres tal cual, ¿vale? Entonces todo es telepatía, o sea, la transparencia es tal que no se necesitan ni palabras, o sea, que aquí es un medio para llegar a liberar ese corazón. Y ojalá aprendamos todos a expresarnos como te has expresado tú. Yo lo veo también de forma también, yo creo que poética, porque fijaros, somos como una especie de jardineros en la vida, en la cual cuando nacemos la tierra o la vida nos deja como un terreno preparado, fértil para sembrar justamente con nuestras palabras. Y no olvidemos también, de eso hablaremos, y nuestros pensamientos, porque no únicamente las palabras son semillas de intención, sino también los pensamientos. Y con estas semillas vamos generando pues los jardines en los cuales atravesamos en nuestras vidas, ¿no? Porque no es tanto las plantas o los ambientes que creamos, sino que nos cruzamos, sino aquello que creamos. ¿A qué me refiero? Pues cuando empleamos palabras que surgen del alma, son como flores que se abren en este jardín. Pues suavizan el alma, iluminan la mirada de quien las escucha. Incluso, fijaros esta frase qué bonita que es, tejen calma en lugares donde antes había tensión, ¿no? Entonces, las palabras, por lo tanto, pues alivian, acarician, despiertan siempre algo tierno, verdadero cuando surgen del alma. Y también, sin darnos cuenta, absolutamente todos, cuando reaccionamos, cuando nuestra presencia, pues, o nuestro estado de atención, pues, decae un poco, pues, también, sin darnos cuenta muchas veces, pues, generamos jardines con un perfume un tanto más denso, cargado a veces, que contamina sin que nos demos cuenta, porque a veces pensamos que con callarnos no estamos contaminando, pero esto no es así. Nuestros pensamientos a veces contaminan más que nuestras propias palabras, ¿no? Son pensamientos y palabras que nacen a veces del juicio, de la crítica, de la valoración, del etiquetado, de la clasificación de las personas, de los lugares, de todo aquello que el ego ejerce físicamente cuando lanzamos palabras o cuando construye también formas con nuestros pensamientos. Todos son, pues, semillas que van generando aquellos jardines que transitamos. Y unas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy transitando este jardín? Y no nos damos cuenta que muchas veces somos los jardineros de aquellos jardines justamente que sembramos, ¿no? Es cierto, así es. Es curioso como una palabra puede sembrar semillas hermosas y que crezcan flores hermosas, como también la palabra puede sembrar cosas no tan hermosas, que quizás en el fondo después no son sino el estiércol que hace crecer lo hermoso. Es decir, que no cabría desechar
ninguna, simplemente a liarnos o ponernos de lado de aquello que nos produzca una mayor y una más espectacular sensación. Me viene a la memoria, y yo no sé si será cierto, invito a los amigos que nos están escuchando, y sobre todo los que sean muy entendidos en el Nuevo Testamento. Creo que en un acontecimiento en el que Pedro le pregunta a alguien si ha seguido los dictámenes de lo que en aquellos momentos era la creación de del nuevo grupúsculo crístico, seguidor de Cristo, que había que renunciar a los bienes, etc. No estoy seguro, pero creo que es así. Y en un momento dado, alguien le dice a Pedro, sí, claro, y yo eso ya lo he hecho. Y Pedro lo reprende de tal manera que tengo entendido que le produjo la muerte. Si no es así, ruego a los amigos que me perdonen. Y si es así, es tal como yo lo he oído. De suerte que la palabra, además, lo vemos, por ejemplo, en un mitin político, en un mitin o una proclamación del Mesías. A través de una sola palabra se pueden mover voluntades de miles de personas y sembrar en ellas ideas a veces hermosas, otras veces no tan hermosas, pero siempre sembrar. Bueno, es lo que he dicho antes, ¿no? Puedes Sí. construir o puedes destruir. Claro. Puedes sanar o puedes dañar. Puedes dar confianza o quitarla. Y sobre todo, a veces no sabes, según la persona que tienes enfrente, cómo va a entender esa palabra, ¿no? Y lo que va a pensar. Es que es muy difícil, pero si nos ponemos a hablar en plan bonito de la palabra, yo cuando más disfruto es cuando puedo hablar con la gente de alma a alma. Cuando puedo estar totalmente relajada, feliz, y estás hablando y entonces las horas pasan corriendo, la felicidad fluye por todas partes, la armonía, ¿no? Y ahí tendríamos que estar todos, siendo siempre así, ¿no? Claro. Seguramente quien está hablando contigo en ese momento lo agradece todavía mucho más. Sí. Claro, pero es que fíjate, Lourdes, es que yo creo que lo que expresas es muy cierto, porque cuando has dicho, cuando disfruto es cuando hablamos de alma a alma, ¿no? Es que justamente es lo que pasa cuando estamos sembrando aromas que invitan justamente a esa presencia. En ese momento las palabras comunican lo que somos en ese momento. O sea, si tú estás viviendo desde el alma, no puedes comunicar palabras con perfumes densos, ¿no? Y no hay dificultad tampoco, Efectivamente. Todo fluye, ¿no? Entonces eso es genial, eso es genial. Y este punto, fijaros ojalá aprendiésemos siempre. Habla tú. Sí, no. Únicamente que para dar un paso más en este argumento que estamos aquí esbozando entre los tres, el siguiente paso sería y está relacionado con esto que has apuntado, Lourdes, y también Juan, que este perfume que emitimos después nos vuelve a nosotros multiplicado. Esta sería un poco la continuación del argumento. Quiero decir que cuando hablamos desde la rabia, fortalecemos la rabia. Cuando hablamos desde la paz o desde el alma, estamos fortaleciendo también la paz. De forma que cada palabra que elegimos es también una forma también de crear una declaración también silenciosa de cómo estás viviéndolo, ¿no? Pero muy importante, aquello que sembramos nos va a volver multiplicado. Poéticamente, Josep, podríamos decir que las palabras, que el tacto, el sentido del tacto, es la forma de los ángeles de trasladar las palabras allí donde crean un medio ambiente. Es decir, que el tacto de la palabra es el perfume que envuelve absolutamente todo. Es que es maravilloso. A mí me encantaría, os digo de verdad, me encantaría por un momento tener la capacidad de trasladarme allá arriba y contemplar esas cosas y comprobarlas y verlas y sentirlas, vivirlas.
Lo que pasa es que estamos rodeados de materia de la densidad y a veces, perdonad amigos, tenemos que dejar llevar por la poesía porque es que Josep es la única ventana que a veces nos permite llegar Bueno, al tacto. Sí, Lourdes. y la confianza, Sí, ¿tú eres capaz de dar confianza a alguien? O sea, si creas, puedes crear ese espacio de confianza, ahí ya la gente empieza a abrirse y empieza a sacar primero lo que estorba y luego lo bueno. Tenemos que aprender a crear eso. Estamos en confía, ¿no? sería muy importante, ¿no? Crear espacios de confianza para que la gente pudiese hablar desde su alma. Esto sería muy importante. Sí, sí. Así es. Efectivamente, Si me porque... permitís... Sí, Sí. perdón. No, sigue, continúa, Juan, continúa. No, digo. Continúa, Es decir, si me permitís cambiar un poquito de tercio, ahora vamos a saltar al tercio de varas. Ay, Dios mío. Mirad, estamos convencidos de que la naturaleza en sí misma, la naturaleza es una réplica del propósito del hombre. Y la naturaleza se expresa conforme a la idea de expresión del alma o del logos, el creador, desde el cual nada se puede decir del gran espíritu que hacía los seres. Por ejemplo, vamos a ver. Fijémonos, amigos, para llegar donde yo quiero llegar. Fijémonos, por ejemplo, en las fosas nasales. Si miramos las fosas nasales desde abajo, veremos que tienen dos formas de pulmoncitos, son dos pulmones. Por lo tanto, las fosas nasales nos están diciendo que son la expresión del aire, del pulmón, que es a través de ellos donde se inspira el aire. Pabellón auricular, si vemos eso en la oreja, tal cual está, vemos que tiene forma de riñón. Es decir, está íntimamente relacionada con los procesos energéticos relacionados con el riñón. Pero quiero llegar a un tema que es el que nos interesa hoy. Observemos la lengua en toda su expresión, desde la punta de la lengua hasta el cielo del paladar. Si cogiéramos la lengua, tiene forma de corazón. Y vemos que es precisamente a través de la lengua donde es el último escalón para que surja la fragancia del corazón de la palabra. Si fuéramos capaces de reflexionar permanentemente en esas cosas hermosas que la naturaleza nos obsequia, pues seguramente, bueno, lo haremos, en su momento lo haremos, seguro que sí. Y es importantísimo. Yo que he estudiado anti-gym, que es una especie de gimnasia de las emociones a través del cuerpo, hay un ejercicio, casi todos los ejercicios empiezan con la lengua, porque a través de la lengua puedes relajar todo el cuerpo, y abrir todo esto. O sea, es una pasada. El bruxismo, si cada uno ejercitase su lengua, se acabaría el bruxismo. O sea, la lengua es importantísimo, tiene todas las terminaciones nerviosas del cuerpo. Es una pasada. Claro, Sí. de ahí, por ahí hablamos. La palabra, por eso, la palabra, lo he dicho antes, crea o destruye. O sea, a todos los niveles, ¿no? Es muy importante, sí. De ahí, Lourdes, que la importancia de algo que a veces, yo creo que en esta sociedad tan avanzada y tan rápida y tan poco valorable de ciertas cosas, no como aquellos griegos del ágora donde se sentaban a filosofar. En aquellos momentos, los griegos tenían una palabra que era gnosis, el principio, generación, gnosis. Y observemos una cosa, y es que la palabra nace, se genera, tiene una gnosis, incluso el conocimiento, en la garganta. Y en una letra específica que es la G, solo hay una letra que sabe pronunciar la garganta, y es la G. El resto de las palabras se pronuncian con el cielo del paladar, con la boca abierta, la boca pequeña, o así.
pero la G es en la garganta, G de hipnosis, de conocimiento, de misterio, de nacimiento. Pero fíjate, Y ahí es donde... yo, Sí, yo soy de la opinión que, o creo firmemente, que las palabras nacen antes de ser palabras. ¿A qué me refiero? Pues que antes de la palabra nazca como tal, lo que ha nacido es una emoción, un nivel de conciencia, un nivel de presencia que está buscando expresarse. Y entonces se expresa como palabras o como pensamientos, ya con esa semilla de intención ya cargada, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando, yo creo que hemos hecho una disección, una cirugía de cómo funciona o cómo impacta el perfume de las palabras. Pero también podemos ahora buscar un poco cuál es la solución, cómo puedo cultivar el perfume de mis palabras. Claro, si nos damos cuenta de que las palabras nacen antes de ser palabras, nacen en forma de expresiones, de estados de conciencia, pues bueno, lo que podemos hacer es cuidar, antes que el perfume de las palabras, el perfume de nuestras emociones, que es lo que es previo a las palabras. Quiero decir, pues, ¿cómo podemos cuidar el perfume de nuestras emociones? Pues respondiendo, por ejemplo, respirando antes de responder, por ejemplo, o sintiendo antes de reaccionar y sobre todo, y lo que más nos cuesta, escuchar antes de hablar, ¿no? ¿Nos parece? Sí. Yo creo que la escucha es importantísimo y la presencia. Aquí volvemos que la palabra en presencia es lo más importante y la palabra en presencia es olvidarse de uno mismo, es estar en presencia, estar en la unidad, estoy para ti, ¿sabes? Es estar en presencia y yo creo que es lo más importante, ese momento, sí, sí, sí. Ha hecho muy bonito, me gusta mucho. Y aparte la vibración de las palabras, lo que tú has dicho, yo cuando estudiaba el mundo de los ángeles, arcángeles, pues a mí me explicaban que una vibración, Rafael es otra vibración, ¿no? Entonces yo creo que cada uno de nuestros nombres tiene su vibración, ¿no? Y bueno, sí, sí. Seguramente está todo íntimamente relacionado. Ambiente, intención, perfume, comprensión. Hace unos años escuché un mantra egipcio que me llegó muy profundo, os lo confieso, que me llegó muy profundo. Y entonces ese mantra egipcio, yo sabéis cómo me lo imaginaba. Me imaginaba, por ejemplo, el Karnak. Hay esas columnas tremendas ahí. Todo entre medio a la oscuridad y media luz de las velas y las sacerdotisas de Isis, las de Maat, creando ese ambiente de semisilencio, creando ese ambiente de recogimiento, de creatividad. Y en el fondo, allá al fondo, una sacerdotisa de voz tonante pronunciando aquello de Maat y Ainti Makumaat. Es decir, eso para mí en ese momento se expresaba la profundidad de lo que estábamos comentando, de la intención de la palabra, del silencio, del saber romper el silencio cuando es necesario romper. ¿Y qué significa? Es para que... No lo sé, no lo sé, pero yo me quiero quedar con dos palabras. La verdad es que cuando lo has dicho resonado. Y con dos palabras que... Maat. Es decir, la diosa del orden universal, de lo perfecto, de lo bien establecido, de la justicia. Maat. Pues Juan, una palabra de orden, sí. El silencio es muy importante, pero hay muchas personas que confunden el silencio con callar y no es lo mismo. No es lo mismo no emitir ninguna... ya sé que tú lo tienes y Lore lo tenemos claro, pero está bien que también que lo comentemos, ¿no?
porque hay muchas personas Sí, sí. que interpretan silencio con callar, con guardarse, palabras que realmente arden por dentro y también esas palabras también tienen un perfume, ¿no? Un perfume que muchas veces impacta más por dentro a quien las guarda que a quien deberían de emitirlas, ¿no? Y esas palabras que se guardan, que se callan, generan muchas veces, cuando llevan muchos años guardadas, se expresan como enfermedades muy duras, muy severas. Tienen ese origen muchas veces. Y esto que os digo no tiene un cariz esotérico, ni mucho menos, ¿no? Estudios científicos, epidemiológicos, han demostrado muchas veces que había una correlación, pues por ejemplo, entre el cáncer de mama, una correlación importante, me estoy refiriendo 40-45% de mujeres que igual pues retenían sentimientos, expresiones, sobre todo muchas veces vinculadas con la figura del paterna. Bueno, sin irme por ahí, sin perderme. Lo que quiero decir es que el callar, el guardar, también es una forma de hablar. Pero incluso, como comento, en algunos casos puede llegar a ser incluso más pernicioso que esa expresión consciente, por supuesto, que sería la solución para estos aparentes silencios, ¿no? La palabra no expresada Eso es, daña. eso es. Mira, yo esta noche me he despertado y tenía como un ataque de ansiedad, ¿no? Pero como muy leve, pero digo, pero esto qué es, ¿sabes? Me he levantado, he bebido agua, digo, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y es que hace un año murió mi madre y entonces me ha venido primero la palabra tristeza. Fíjate, ¿eh? Y que en el día a día no lo reconozco, ¿no? Porque mi día sigue, tengo una vida activa y tal, pero dentro de mí está esto, ¿no? Entonces, no sé, me ha pasado esto y ha aparecido la palabra. Pero antes de, cuando he preguntado, ¿qué pasa aquí? Tristeza. O sea, ha salido sola. Y luego, pues me calma. Claro, porque lo has expresado, claro, totalmente. Le he dado expresión a esto y me he quedado todo el día, pues tengo tristeza, ¿sabes? Aunque me veáis así riendo, digo, pues aquí hay. Pero lo has podido expresar porque le has enfocado la conciencia. Muchas veces Sí. esa palabra o otras similares no le prestamos conciencia, continuamos en piloto automático y esas palabras están haciendo efecto en nosotros mismos y también con todas las personas que interaccionamos. Por eso no se trata nunca el perfume de las palabras, de seleccionar las palabras perfectas. No se trata de ser carceleros, carceleras de las personas que expresamos, ni de elegir palabras bonitas, porque podemos elegir palabras bonitas con una intención pues maledicente. Se trata siempre de expresar, de iluminar, de expresar, de ver de dónde brotan. Sí, porque si vienen con miedo, van a contaminar. Pero si vienen desde el amor, van a purificar. Sí. No, y que es muy importante. Nos han enseñado siempre a esconder sentimientos, a ser perfectos, a ser tal. Entonces, que la expresión es mucho más importante que todo eso. Si me permitís, perdona, Juan, como estamos en el Ecuador del programa y tú me lo has recordado alguna vez, quiero decir a los seguidores y seguidoras que nos escuchan en este momento en directo que aquellas aportaciones que se hagan a través del chat y que estén relacionadas en preguntas o aportaciones, pues las vamos a incluir y las podemos comentar. Adelante, Juan. Quería decir, si hay algún amigo que quiera hacer una pregunta, adelante, por supuesto. Quería decir, ¿qué os parece si contemplamos la palabra como una entidad psicológica que está frente a nosotros, que ha salido por un momento de nosotros y que es nuestra, y la vestimos? En vez de utilizarla, vamos a vestirla. ¿Pensáis que podemos, por ejemplo, vestirla de fuego? Hacer de esa palabra que está frente a nosotros como algo contagioso, estimulante, impulsador,
en los que a través de ella el alma vierte su pensamiento? Uy, Juan, ¿Eh? me encanta, pero qué difícil ahora, ¿eh? Es que esa palabra se transformaría, como palabra de fuego, se transformaría en una palabra creadora, Claro. impulsante del alma, Ujú. el fuego creador. Pero también podría ser, ¿pensáis que puede haber El fuego palabras que... transmutador. Exactamente me has leído el pensamiento, Lourdes. Una palabra que consuma las escorias que nos envuelven de la materia en la vida y que encienda el fuego del calor. La palabra transmutadora. Sí, señora. Vaya. Es una palabra que se usa poco y yo la utilizo constantemente en mi vida. Ujú. O sea, quiero decir, yo la utilizo porque me subo al metro, vamos a transmutar la energía para no contaminar. O sea, estoy transmutando, sí, intentando transmutar cosas. Muchas veces, pues, no sé, cuando yo estoy mal, cuando yo estoy... Es una palabra Ujú. que me gusta. Fijaros, yo estoy pensando ahora una expresión que he empleado en algún vídeo de esta semana y que me vuelve otra vez, no tenía preparado, sinceramente, pero me ha venido a raíz de lo que ha comentado Juan, ¿no? Y es aquella escena también en el Nuevo Testamento cuando dice un romano: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, ¿no? Entonces dice, como diciendo, Maravilloso. soy consciente de todo lo que surge de mi ego, ¿no? Y si Cristo es nuestra alma, dice, pero con una palabra tuya será suficiente para sanarme, ¿no? Juan. Ahí hay dos cosas, yo sé, que a mí me apasionan. Primera, Señor, nos han enseñado a pensar que yo no soy digno que estés en mi casa, pero por el amor de Dios, vamos a ver, si ya estás. Es decir, ¿qué hombre no es digno de que Dios entre en su corazón? No, yo no conozco a ninguno, por abyecto que parezca. Sí, nos han dicho, no, es que, Señor, no puedes entrar a mi casa si no te confiesas, si no comulgas, si no estás en disposición de... Perdóname, Dios ya está dentro de ese eso. Y una palabra tuya, que más acto de fe que esa es. Y La palabra además, creadora. Dios, Jesús, como da igual, ama lo bueno y lo malo. O sea, es todo equilibra. Evidentemente, es que el estado crístico, a mi criterio, es un equilibrio perfecto entre ambas polaridades. Nosotros estamos en un sitio o en otro, ahora venga, vaya. Pero el estado crístico tiene una armonía perfecta. Claro, Donde- cuando uno puede descubrir su vulnerabilidad, ¿no? Que respiras más, Claro, ¿no? porque es un acto de humildad. Es un acto de humildad. Y de hecho, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, es como, es un acto de reconocimiento de humildad. Realmente lo que hay detrás es un aspecto mucho más cotidiano, no ya de hace 2000 años, sino de ahora, de muchas veces que una humildad que nos conduce a vernos o nos conduce a una creencia limitante de que no nos merecemos justamente todo aquello que, como dice Juan, ya tenemos dentro de nosotros, ¿no? Justamente no somos merecedores. A veces, pues, algunas, pues, hemos o han tenido pues una carencia de afecto, una carencia de reconocimiento, una carencia de visibilidad. Y eso cuando se es pequeño, se desarrolla la idea limitante o la creencia limitante de, bueno, no me lo dan porque yo no soy digno, no me lo merezco. Y así muchas veces se anda errante a lo largo de una vida completa, ¿no? Buscando aquello con sumisión, con abnegación, con una entrega un tanto, pues, desidentificada de la auténtica realidad, porque no nos creemos merecedores. Pero justamente en ese acto, justamente en esa interacción entre este romano y Cristo, pues Cristo
Dice que no había encontrado, no, es el hombre más justo y humilde que ha encontrado, y justamente era romano, no era judío encima. Qué curioso, ¿no? Sí. Es un tema muy, muy hermoso. Y hemos hablado de las palabras de fuego, de las palabras creadoras, las palabras transmutadoras, Lourdes. Pero es que el tema de hoy es precioso, porque es un tema de la palabra nos transforma a todos en creadores. Sí. ¿Y qué pasa si hablamos también de las palabras iluminadoras? Esas palabras que somos capaces de lanzar generosamente a los éteres y que salgan como rayos hacia los otros corazones. Si fuéramos capaces de ser conscientes de ese don divino que tenemos de la palabra. Pero a veces una palabra iluminadora puede ser muy sencilla, ¿eh? Puede ser simplemente dar claridad en un momento, ¿no, Juan? O un espejo de escucha, nada más. Claro, puede ser algo que en ese momento... Decía Santa Teresa que Dios anda entre las perolas. Es decir, Dios está entre las cosas sencillas. También decía Jesús, benditos porque los humildes me han entendido y vosotros no. Lo sencillo, sí. Claro. Esto, Noemi... Es el corazón. Noemi, una chica que nos está siguiendo en directo, dice: sí, somos un todo y Dios nos creó. Somos parte dioses también con libre albedrío. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Noemi. Somos creadores, somos dioses, somos la chispa divina y estamos aquí creando realidades y para poder manifestarnos en toda nuestra esencia, los claros, los oscuros, todo, para poder reconocer el amor, reconocernos. Esto es lo que somos. Y al final, fijaros que con las palabras que vamos emitiendo, sean de un perfume o de otra, o de otro tipo, pues van definiendo, son como migas que vamos dejando en nuestro camino y nos definen muchas veces más que nuestros aparentes logros y éxitos sociales o pérdidas y fracasos sociales. A veces esas palabras, porque fijaros, no sé si os ha pasado muchas veces cuando habéis viajado al extranjero, que habéis visto, pues bueno, habéis visto muchas culturas, civilizaciones, monumentos, museos, formas de vida. ¿Y no os pasa que cuando al pasar de los años lo que permanece son aquellas palabras que se dijeron o que se expresaron físicamente, o aquellas miradas que tan solo con esa mirada transmitían mucho más que una expresión verbal? ¿No reconocéis en vosotros que las palabras son al final justamente esas semillas de intención lo que realmente permanece? No aquello que aparentemente socialmente mostramos. ¿No os ha pasado? Por supuesto que sí. Incluso te digo, Josep, que las palabras incluso muchas veces no solo son recordadas por situaciones vividas y experimentadas tiempos atrás, sino que además forman parte de nuestra vida de forma permanente y constante. ¿Cuándo? Y amigos, de todos nos ha pasado. A ver si de todos hemos oído esa frase que dice: el hombre es dueño de sus pensamientos, pero esclavo de sus palabras. Uy, qué bueno. ¿Cuántas veces nos hemos sentido esclavos de esas palabras? No de ahora, sino de hace años. Dios sabe cuándo. Esa frase es casi lapidaria y casi para acabar, porque ya estamos en la hora final. Y muy buena frase, ¿eh? Es para hacer consciente la palabra, ¿eh? Es muy buena frase. Sí. Bueno, en definitiva, que nuestras palabras realmente podemos elegir las palabras
desde nuestra presencia, desde nuestro corazón, desde ese lugar que antes de pronunciarlo todo ya lo estamos diciendo todo, ¿no? ¿Os parece? Pero para eso siempre tenemos que confiar, ¿no? Hacemos a la una. 1, 2, 3. Confía. Confía. ¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía, confía en tu luz, confía.